¿Qué es lo que ocurrió y qué se firmó estos días? Ya que pasa tanto, corre tanto lo que no es la información, sino aquello que se construye como tal, que perdemos de vista algunos aspectos institucionales que dejan, por lo menos una semilla, voy a tomar el bloque anterior, una semilla para cosechar educación popular con un criterio que a mí siempre me fascinó, que es lo pedagógico, no tanto lo institucional, y no estoy perdiéndole valor al mismo, sino que me parece que lo pedagógico tiene que ver con un vínculo no tan jerárquico, sino más próximo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿O qué lograron? Esta semana tuvimos dos firmas de actas acuerdos y de convenio. El primero tiene que ver con un acuerdo al que llegamos con la Dirección General de Escuelas. En Moreno, Rubén, sabemos que existen 39, por lo menos registrados por nosotros, 39 espacios de educación popular y comunitaria, de los cuales habían podido ingresar en su momento a la ley, no recuerdo ahora el número, fue la ley impulsada por Alicia Sánchez, apenas 2 de esos 39 jardines comunitarios, y porque había un escollo administrativo en función de una resolución del 2011, digamos. Y eso no permitía el ingreso de otras experiencias comunitarias de educación. Que son idénticas. Son idénticas en términos de comunitaria, sí, claro, cada una con su particularidad, ¿no es cierto? Después está lo técnico que genera algún obstáculo, sería así. Exactamente. Bueno, lo que pudimos fue sortear esa cuestión técnica, llegar a un acuerdo con la Dirección General de Escuela y poder firmar un acta de acuerdo donde plantea la buena voluntad de la Dirección General de Escuela de eliminar ese escollo administrativo, solicitándole, por supuesto, a los espacios de educación popular y comunitaria que se atengan a ciertos requisitos que solicita la ley, pero que, aunque quisieran, antes no lo podían hacer. Bueno, a partir del día martes lo pueden hacer, y ya se comenzó a trabajar administrativamente en ese sentido. Además, lo que plantea ese acta de acuerdo, no solamente la posibilidad de ingresar a la ley, sino que se constituye, y para nosotros esto nos parece nodal, se constituye a partir del ciclo lectivo del año que viene una mesa trimestral donde se sentarán los diversos referentes de la educación popular y comunitaria, la educación no formal, y actores de la educación formal, ya sean inspectores, por ejemplo, para empezar a discutir una política pública educativa integral en Moreno. Que esto no venía sucediendo porque históricamente los espacios de educación popular y comunitario habían sido invisibilizados. Voy a preguntarle a Eduardo Bala. Eduardo es director general de Educación Popular y Comunitaria. Si esto se logra, lo que estaba contando Ezequiel Weinzer, ¿cómo mantener la matriz de lo popular y comunitario si lo institucional va poniendo ciertas reglas técnicas? Lo pregunto en la práctica, si lo que se enseña tiene un valor popular o institucional convencional como lo conocemos. Es decir, esa lucha a mí me interesa. Sí, bueno, o esa tensión, no se lucha, pero esa tensión. Sí, es que es una tensión y es una lucha. En general, cuando se dan los debates sobre lo educativo, en general nuestra cabeza tiende a centrarse en la cuestión de lo estatal, de qué es lo que tiene que hacer el Estado en materia de educación. Lo que hay que empezar también a ver es que antes de pensar lo que hace el Estado, es muy sano pensar qué es lo que hace el pueblo para producir conocimiento, ¿no? O sea, cómo produce conocimiento el pueblo. Y ahí es donde las experiencias de educación popular y comunitaria tienen un elemento fundamental, identitario, que es distintivo, que es que, digamos, todo lo relativo a la autonomía, a lo comunitario y a lo territorial se experimenta de una manera en un jardín comunitario, en un bachillerato popular o en una cooperativa educativa, de una manera particular, específica. Y cada experiencia es particular. Cada experiencia es particular, sí, pero tiene un alma común, que es cómo produce conocimiento el pueblo, y tomar conciencia de que lo produce adentro de la escuela estatal y también afuera de la escuela estatal el pueblo produce conocimiento. Entonces, ¿cuál es la tensión esa que vos ves? Es que el pueblo es la lucha de esa
mística de esa ingeniería de ideas que lleva al pueblo a producir conocimiento, a transformar la institucionalidad. Entonces, en esa tensión estamos. Por eso nosotros lo vemos, estos actas, estos acuerdos que se hace con el Estado actual, lo vemos como triunfos de la marea popular cambiando la institucionalidad. Una institucionalidad que digamos que si bien es el resultado de muchas luchas populares, también la institucionalidad que tenemos está determinada por el mercado y por el capitalismo. Claro. Entonces, cada metro que ganamos en luchas populares conquistadas adentro de la institucionalidad significa un metro más de avance hacia una institucionalidad realmente popular. Esta pregunta es para Weinstein. ¿Cómo se logra esto que decía Balán, autonomía, siendo vos subsecretario de Educación? ¿No? Bueno, tiene... ¿No? Tiene que una ver... pregunta acorde. Sí, siempre... Porque le tenemos miedo a ciertas palabras. Autonomía, decir, ¿qué quieren hacer? Bueno, lo que acaba de decir Balán. Porque esto surge ante la ausencia del Estado. En parte es por la ausencia del Estado, entonces las organizaciones dicen, yo quiero estar. Y me parece que el valor fundamental, lo que decía Balán, es, yo puedo estar aún sin el Estado. Esto es mío. Lo produzco, creo conocimiento. Después, bueno, vamos a ver qué hace la institucionalidad, pero por lo menos yo me quedo con eso. Me quedo con eso porque me parece fundamental. Porque tiene que ver con qué enseñan las escuelas. ¿Qué se está enseñando hace 40 años en la Argentina? Bueno, en un acto que tuvimos, un encuentro de economía social... Ahí tenemos las imágenes de un aporto. ¿Esa? No, fue anterior. Quisiera citar en función de lo que... Sí. Ahora te comentamos sobre esto, pero en función de lo que vos planteás, sí, en un encuentro de economía social, siempre recuerdo una frase que dijo Eduardo Balán, en el sentido, dice, nosotros en las escuelas de cuartel quinto podemos tener docentes que perfectamente expliquen la historia del Imperio Romano, pero no pueden contar la historia de cuartel quinto. Claro. ¿No? Y eso me parece que tiene una centralidad de la territorialidad que debe tener la educación, que se debe producir, por supuesto, dentro de las escuelas formales, porque también puede existir, y de hecho lo hay, digo, por ejemplo, las escuelas de gestión social, ¿sí? El Creciendo Juntos, el Julio Cortázar, Pucará, digo, son experiencias que se han formalizado, pero ponen en tensión el rol de lo estatal dentro de estas experiencias que crea el pueblo. Las imágenes donde aparecía Mario Porto y demás tiene que ver con el lanzamiento que hicimos de la Semana de la Educación Popular, festejando justamente un año de la sanción de la ordenanza que declaró el 19 de septiembre como el Día del Educador Popular y Comunitario. Ordenanza escrita, y esto también nos parece central, ordenanza escrita con el conjunto de las organizaciones. Fue escrita entre todos, fue escrita colectivamente. Que se haya creado la dirección. ¿Qué representa hoy y qué es lo que debería pasar mañana? Mañana te estoy hablando no en lo inmediato, en diciembre, ¿no? Esto cuando digo que hay políticas de Estado, me refiero a que aun si el Estado no está, y vos sos un artífice de crear conocimiento con tu historia, con el culebrón y demás, se puede hacer. Cuando hay convencimiento hacia dónde se quiere ir, y eso no significa que sea fácil, sino que tiene que tener mucha convicción y entereza, el pueblo avanza, siempre. La historia está llena de ejemplos de este tipo. Ahora, si un municipio institucionalmente crea una dirección, yo imagino que el próximo gobierno sostendrá la dirección. Sí, yo pienso que... Y además por el sí. tipo de fisonomía, en el caso de que ganase Mariel Fernández, el tipo de fisonomía política, identidad que ella pretende, habla de lo popular. Habla de lo popular en un sentido amplio, integral, me parece. Sí, yo entiendo que no hay por qué pensar que no va a ser así. Me parece que el hecho de que Mariel sea una mujer que provenga de un movimiento social, habla de que podemos tener la esperanza, la expectativa de que toda la política que va a haber a nivel municipal de educación popular sea buena, sea mejor que la que logramos hacer nosotros ahora. Ese es el deseo que nosotros, que en ese sentido yo tengo, que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, ustedes van a seguir haciendo esto, de alguna manera, sí, ¿no? Porque además tiene que ver con ahí lo que me parece interesante, viste,
del tema del pueblo, ¿viste? Del pueblo y la institucionalidad es un tema muy importante para todo lo que hacemos nosotros, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que ¿viste? O sea, explicar la educación popular como que es la experiencia de educación que se hace donde no llega el Estado, es también una manera de verlo eso, porque en realidad, yo pregunto, Rubén, dale. ¿Quién te hizo periodista vos? ¿El Estado o el pueblo? Si yo te voy a responder, mi locura, porque quería ser periodista. Bueno, no, pero Mi locura. sí, pero tu locura, Sí. tu locura personal, Sí. es un fragmento de la locura del pueblo. Sí. Vos sos periodista porque el pueblo te fue llevando y formando y mostrándote horizontes, inquietudes. Sí, yo te diría que sí, yo lo tomo porque hay intereses, hay deseos, hay pasiones, hay búsqueda, que es lo más interesante. Lo más interesante para mí es buscar aquello que no se conoce. Tal cual. Esa búsqueda es fantástica, por decir, si no es, ¿viste cómo se dice en una frase? Salir del estado de confort, ¿o cierto? Eso, Bueno, cuando salimos del confort, es la parte más interesante Bueno, de la eso- vida. eso- La mayor riqueza del pueblo, si querés vos. El pueblo es experto en eso. Entonces, no es cuestión de que la educación popular existe donde no llega el Estado. No, la educación popular existe donde hay pueblo. Donde hay pueblo, hay gente organizando la producción de conocimiento y la socialización. Cuando hay Estado, el pueblo lo hace adentro del Estado. Cuando no hay Estado, lo hace afuera. Sí, No se esto me llevaría a discutir con Eduardo, decir, cuando hay Estado, aún el pueblo hace cosas por fuera del Estado. Sea Sí, el Estado que además. sea. Claro. Por eso digo que... Y entonces, ahora, ¿cuál es el gran debate de la política hoy? Que hoy nosotros como militantes estamos obligados a ver que estamos en una institucionalidad que está en crisis Sí. y de dónde vamos a sacar los contenidos para transformar la institucionalidad en lo que hace el pueblo. La economía esta que contaba recién esta experiencia, ¿no? La economía, la agroecología, son inventos populares que son ancestrales y ahora se descubre que son modernísimos en el tema de la sustentabilidad. Entonces, para mí el explorar lo popular como fuente de conocimiento nos va a dar otra democracia, nos va a dar otra economía, nos va a dar otro poder. Sí, yo estoy de acuerdo por eso, y lo tomo lo de Eduardo cuando dije, puede ser que estas experiencias que tenemos nacen porque no está el Estado. Sí, lo tomo lo de Eduardo, creo que el Estado muchas veces quiere absorber estas experiencias porque lo que hacen estas experiencias es tensionar lo que hace el Estado. Claro, pero... Es decir, pone en discusión cómo se confecciona el poder, ¿no? Pero tomo lo de Eduardo y creo que sea el Estado que sea, las experiencias van a estar, siempre. Siempre, porque no hay algo perfecto, es muy imperfecto y además es un tiempo que se viene que es de muchísima diversidad, con autonomía. Bueno, y esta autonomía que se logra con las bases que planteaba Eduardo Balán, ¿por qué en Moreno han crecido? Tomando el criterio de Eduardo, ¿no? Que es crecer desde el conocimiento popular. Crecen desde el pie y desde abajo, vamos a decir así, ¿no? Y caminan. Sí, por supuesto. Y caminan. Por supuesto. Y digo, y desde hace muchísimos años. Sí, claro. Hoy charlábamos con Lili de María de Luján y nos contaba sus experiencias de hace 27 años sosteniendo su jardín comunitario con todos los avatares de estos años. Digo, claramente la Dirección General de Educación Popular y Comunitaria, digo, incluso la gestión en educación que hemos hecho a partir del planteo que nos hizo el intendente Walter Festa, de poder articular con estas experiencias, acompañarlas, fortalecerlas. Digo, no somos fundacionales, estas experiencias vienen sosteniéndose y y como dijeron recién, digo, van a continuar aún cuando culmine nuestra gestión, y nosotros tenemos que colaborar, digamos, como parte de la actual gestión, tenemos que colaborar a que el piso se eleve de tal manera que muchos logros, muchas ampliaciones de derechos que hemos conseguido y que estamos orgullosos, digamos, en el sentido de este acta acuerdo que te comentaba. Sí. Hoy firmamos un convenio con el profesorado de educación física Linhart, porque si bien existen autonomía de estas experiencias, también existen vasos comunicantes con la educación formal. Debe ser, porque se enriquecen mutuamente, digo. Y ese convenio va a prosperar aún estemos nosotros o no. E insisto, y nos parece central la Constitución
que está escrita, digo, la constitución de esta mesa, donde se van a sentar los referentes de educación popular a discutir políticas educativas integrales en el distrito de Moreno. ¿Me podés definir, aunque sea en un minuto imposible, Sí. pero qué serían políticas integrales discutiendo representantes, compañeros y compañeras de la educación popular con inspectores? Te doy un caso personal, Sí. un ejemplo puntual. Yo soy profesor, en este momento lo tengo licenciado ese cargo, en la secundaria 60, antiguamente SB 77, al lado de la primaria 79, barrio Satélite. Sí. Bueno, ahí tenía un alumno que era terrible, ¿no? Estaba en primer año, no podía dar clase, era una cuestión, digamos, me costaba mucho. Bueno, ¿qué sucedió? Le va mal, etcétera, etcétera. Vienen a hablar conmigo Sí. referentes de una institución de educación popular, Camino Solidario, que está ahí a pocas cuadras. Y me vienen a plantear Miriam y Gastón qué pasaba con Sergio, que en Camino Solidario era un alumno excelente, pero excelente. Estaba dedicado, comprometido, y no obstante en la educación, bueno, claramente la educación formal no está, la culpa no era del estudiante, digo, la educación formal no estaba dando las respuestas que ese estudiante necesitaba, y sí lo pudo hacer la educación no formal. Ese diálogo entre la educación no formal, entre Camino Solidario, si se quiere, y la secundaria 60, hace que la trayectoria educativa de Sergio haya sido mejor, digamos, y sobre eso tenemos que caminar. La última para Eduardo. Claro, el tema es la estandarización. Porque un niño o una niña tiene potencialidades. Ahora, si ya se establece qué es lo que tiene que saber y aprender y no se alimenta la creatividad, y lo aclaro porque hoy el modelo mundial es emprendedurismo, ¿no? Claro. Y nos van a ganar porque es individualismo al extremo. Y yo quiero, y cierro el programa y lo elegí así, charlar con ellos, porque tienen conocimiento de lo que es lo popular. Y lo popular es lo contrario, aunque parezca imposible que algunos lo vean así, de la estandarización. Cuando Balán dice, lo popular crea conocimiento, es bello, y aún en situaciones territoriales que son espantosas, pero tiene que ver con esa potencialidad que es nuestra. Tal cual. Y eso no puede ser estandarizado. Por eso yo tengo siempre ese recelo de qué hace el Estado cuando va hacia las experiencias. Bueno, cuando las experiencias son sólidas, por más que venga el Estado que sea, la identidad no se pierde. Claro. No se pierde. Sí, sí, no, pienso que sí, es como vos decís, que se va haciendo un proceso de transformación. También por ahí capaz que alguien escucha lo que decimos nosotros, por ahí a veces lo que digo yo, y parece antiestatal. La idea no es esa, ¿no? La idea no es esa. La idea es que la educación estatal pública es un logro impresionante, también un logro popular. También pasan cosas en las aulas de las escuelas maravillosas, muchísimas. También hay una creatividad increíble desarrollada por los trabajadores de la educación, a veces a pesar de las situaciones espantosas de laborales por las que tienen que pasar y de infraestructura, o sea, porque ahí también está el pueblo produciendo conocimiento. El asunto es, yo creo que nosotros empezar a ver que digamos la verdadera potencialidad de las transformaciones no pasa por establecer jerarquías, sino por entender que la tarea que nosotros tenemos en este momento de la historia es ver cómo toda esa transformación tiene que en ese sentido que cambiar para mejor. Porque hay una cosa que siempre charlamos con Ezequiel y con todo el equipo, ¿no? Que la institucionalidad que nosotros tenemos hoy, lamentablemente, está muy determinada por el componente competitivo. Sí. Tanto la democracia representativa como el mercado capitalista se basan en generar buenos competidores, electorales, políticos, pero competidores. Y el problema con competir es que yo, además de ser mejor que vos, te tengo que hacer perder a vos. Entonces te tengo que entristecer, te tengo que confundir, te tengo que saber engañar. Ese es un buen competidor. ¿Qué pasa? Que el pueblo, en su vida cotidiana,
no se conduce competitivamente en las cosas fundamentales. Adentro de su casa, nadie hace competir a sus hijos para ver quién come y quién no. Se comparte la vida. Se comparte. El criterio es colaborativo. Entonces, ¿cuál es la gran encrucijada en la que estamos? Que el pueblo solo puede creer en una institucionalidad colaborativa y se encuentra que le ofrecen una competitiva. Ahora, ese proceso de transformación es en el que hoy estamos, Latinoamérica. Latinoamérica está refundando la institucionalidad estatal desde una cuestión de lo participativo, lo colaborativo. Y la educación popular es parte de esa gran transformación. Por eso no hay que verla como un peligro o como una educación de segunda o una educación para pobres o la hermana pobre de la educación. No. Es un botón de muestra del enorme poderío que hay en lo comunitario para transformar la producción de conocimiento de la sociedad, ¿no? Gracias por estar aquí. No, gracias. ¿Querés agregar algo más, Ezequiel? No, me parece que lo que planteó Balán sobre la diferencia entre lo competitivo y lo colaborativo ilustra perfectamente bien lo que es la educación popular y comunitaria.